Gran privilegio de estar juntos en esta mañana, de tu Señor permitirnos estar delante de ti, Señor, y recibir de ti también, Señor, ofrecer a ti nuestras vidas, de nuestros bienes, de nuestras fuerzas, de nuestros labios, alabanzas y exaltación a tu nombre, Padre. Gracias por congregarnos, gracias, Señor, por amarnos, por darnos vida, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, venir delante de tu presencia. Libremente, abundantemente tenemos entrada a tu presencia por gracia. Y te damos gracias, Señor, por tu convocarnos a tu presencia en esta mañana. Bendito y exaltado sea tu nombre, Señor, por todos los siglos. Amén. Hermanos, los invito a Filipenses capítulo 2 en esta, segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Una cordial bienvenida a todos en este día. Gracias al Señor que estamos juntos y podemos acercarnos a su palabra. Espero que tu semana ha sido buena. Espero que tu semana ha sido saturada de la presencia de Dios. Aún espero que tú has estado estudiando, según de Timoteo, como hablamos el domingo pasado, el mensaje que está en este pasaje tan gloriosamente presentado. Y lo que vemos en segunda de Timoteo, amados, es como Dios está en una forma bendita y gloriosa, permitiendo que Timoteo, que es un joven en el ministerio, que está dotado y llamado a un gran labor, que él entienda, pueda reconocer lo que está ocurriendo en su vida y cómo Dios lo ha llamado. Y en medio de diversos problemas y dificultades que él ciertamente tiene, al mismo tiempo hay un llamado a él a reconocer cómo Dios está en su medio. Y yo quiero comenzar en esta mañana simplemente diciéndote esto. Reconoce que Dios está en tu medio. Es decir, no seas una vida que mira las cosas de Dios en cierta manera religiosa. Es decir, que observas las cosas de Dios como si fuesen ritos o formas de operar o cosas que tuvieras que hacer, que de tal manera al hacer esas cosas tú formas parte de lo que es el pueblo de Dios y lo que Él está haciendo. Sino reconoce que lo que nos hace a nosotros diferente, lo que te hace a ti diferente, no es lo que tú pudieras hacer, no es lo que tú pudieras lograr, no es las cosas que tú pudieras alcanzar o cualquier éxito. Principalmente si es Cristo en tu vida. ¿No? Lo que verdaderamente hace toda la diferencia es si reconocemos e entendemos lo que vimos la semana pasada. Y es que hay un gran depósito en nuestra vida. Dios ha puesto en tu vida la verdad. Ha depositado en tu vida la misma vida, la verdad de Dios. Cristo mora en vosotros. Es lo que leíamos la semana pasada al repasar el capítulo 1 de 2 Timoteo. Guarda el buen depósito, dice, que mora en ti por el Espíritu. Reconoce, si tú has venido a Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, si Dios te ha salvado, si tú has llegado a esa vida nueva, reconoce que Él habita en tu vida, porque eso hace toda la diferencia. Y Pablo comienza con ese mensaje a Timoteo. Timoteo, tú no eres como todos los otros. Timoteo, aunque tú conoces, aunque tú entiendes, aunque tú tienes un labor para hacer, aunque se te ha encomendado una meta, lo que está en ti es un tesoro. Cristo en vosotros, no, la esperanza de gloria, ese tesoro en vasos de barro para que la gloria sea de Dios. Dios está en nosotros. Quiero decirlo bien claramente, no solamente están los pastores o los líderes espirituales o las vidas que parecen que están dotadas o que tienen alguna capacidad. Está en cada uno de nosotros.
Él vive en ti, Él mora en ti. Él está en tu vida si tú has rendido tu vida a Cristo. Con ese primer mensaje en el primer capítulo de Timoteo, entonces Pablo le dice a Timoteo, y en base a esa verdad, entonces este es el segundo mensaje que dejo contigo, Timoteo, el que vemos en esta mañana, que se encuentra aquí en 2 de Timoteo capítulo 2. Pablo le encarga, guarde de buen depósito, y entonces le dice, entrégate ahora, entrégate. La palabra que creo que más capta el mensaje del capítulo 2 es entrega tu vida ahora. Si es que Él dio su vida por ti, entonces lo que se espera de ti es que tú ahora des tu vida por Él. No para salvarlo. Él dio su vida para salvarnos, amén. Pero nosotros damos nuestra vida como un sacrificio vivo para reconocerlo a Él, honrarlo a Él, servirle a Él. Que Él sea visto en nuestras vidas. Si el depósito está aquí, si la vida de Cristo mora en nosotros, si ese buen depósito ciertamente lo hemos de guardar, hermanos, lo hemos de atesorar, tiene que ser dado a conocer. Y es lo que entra en el capítulo 2 de 2 de Timoteo. Y lo que quiero hacer en esta mañana es solamente atravesarlo contigo para ver lo que está pasando en este pasaje. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira esta imagen, mira esta otra imagen, mira este ejemplo y este otro ejemplo. Estas cosas representan lo que debe ocurrir, lo que debe estar pasando en la vida que conoce a Cristo. Él le va a hablar directamente como un siervo de Dios. ¿Pueden bajar el volumen? Algo está muy alto ahí atrás. ¿Pueden bajar el volumen atrás, por favor? Un poquito. Él sabe que Dios lo ha llamado a él a un labor especial. Timoteo tiene que dirigir la iglesia en Éfeso. Pablo está en una cárcel y esta vez va a ser su última carta. Los que estudian estos reconocen que el 2 de Timoteo quizás es una de las últimas cartas que Pablo escribe antes de morir. Y él está escribiendo a Timoteo. ¿Pueden bajarlo un poquitico más, por favor? Pablo le está escribiendo a Timoteo para que él reconozca, entienda esta gran verdad. Que Dios ha hecho algo en él, está bien así. Que Dios ha hecho algo glorioso en él y él tiene que ahora servir a Dios. Pero él es un siervo de Dios dedicado a la obra. Tú y yo también somos siervos de Dios, amén. Le pertenecemos a él. Tú no eres tuyo, tú has sido comprado con un gran precio. Tu vida no es tuya para hacer con ella como tú quieres. Tu vida le pertenece a tu Señor. Somos discípulos, hemos aprendido de Él y lo que aprendemos de Él lo tenemos que implementar y hacer. Y eso es lo que ciertamente representa este capítulo 2 de 2 de Timoteo. Entrégate, entrega tu vida. Entrégale tu vida a Él. Permite que Él sea dueño de toda área de tu vida. No vivas esta vida como lo hubiera vivido antes. Ni aún vivas esta vida de tal manera que tu vida es menos de lo que debería ser. No vivas la vida cristiana a medias. No vivas la vida cristiana como si fuera algo bueno, lindo. Sino vive la vida cristiana completamente entregado a Dios. Para honrarlo con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón. Para amarle como verdaderamente él merece ser amado. ¿Verdad que eso es un buen mensaje que Pablo le está dando a Timoteo? Y verdad que nosotros, hermanos, somos retados por esta verdad. ¿Quién de nosotros es suficiente para decir, yo he amado a Dios como Él merece ser amado, yo le he servido como Él merece ser servido? Yo he vivido una vida 100% digna de lo que Él ha hecho por mí. Pablo dice a Timoteo, por ese es el estándar, Timoteo. Y esa es la meta, es a eso que tú tienes que vivir. Pero él le dice, quiero comenzar leyendo, vamos a leer varios pasajes, voy a brincar un poquitico en el capítulo 2, para ver 7 imágenes que Pablo nos dice acerca de lo que es un siervo de Dios. Un creyente que entiende su llamado. Otra vez quiero decir, específicamente eso está dirigido a un siervo de Dios que está en la posición de liderazgo en la iglesia, pero es aplicable a todos nosotros como pueblo de Dios, que también somos llamados a hacer la obra de Dios. 2 de Timoteo 2, versículo 1 comienza así. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La idea de esforzarse en la gracia, hermanos, es que Jesús desea que nosotros no solamente tengamos fe,
pero que exista una implementación de la fe. Esfuérzate no en tus poderes, tus fuerzas, tus habilidades, Timoteo. Creyente, amado y amada de Dios, no te esfuerces en tus habilidades, esfuérzate en la gracia que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Es decir, tú puedes hacer lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida, no porque tú tienes habilidades en ti. Tú no tienes habilidades en ti para hacer la obra magnífica y gloriosa, grande de Dios. Pero tú sí tienes el depósito. Tú sí tienes la gracia de Dios contigo. Y le dice a Timoteo, esfuérzate en esto, en la gracia de Cristo Jesús. Esfuérzate. No te esfuerces en tus propias fuerzas, Timoteo, sino entrégate por completo a Dios, Timoteo. Pon tu nombre. Cuando yo diga Timoteo en esta mañana, pon tu nombre ahí quizás. Y tus fuerzas sean las fuerzas de Dios, Timoteo, no las fuerzas tuyas. La gracia no sea tu gracia, sino la gracia de Dios contigo. Este es el llamado de este capítulo. Amados, yo no sé si tú sientes el amor, el abrazo, el peso, la sabiduría paternal de Pablo aquí. Amado, amada de Dios, Dios quiere usar tu vida. Esto contigo, Timoteo, no con cualquier otro. A ti Dios te ha llamado. Tú has sido llamado por Dios, amadas y amados de Dios. Esto es una certeza, no es una opinión. Vivimos en días peligrosos porque muchos piensan que los líderes son las vidas que sirven. Piensan que los pastores o los maestros, las vidas que ellos sirven a Dios. Por eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Todos nosotros fuimos llamados, dice en el capítulo anterior, fuimos salvos y llamados con un llamamiento santo. ¿No? Capítulo 1 de 2 de Timoteo, versículo 9 dice, quien nos salvó y solamente nos salvó, no, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, reconoce que Dios no solamente te salvó, Él te llamó con un llamamiento santo. Muchos, quiero decirte, muchos piensan que esto es solamente acerca de aquellos que han entendido, que han reconocido, que se han preparado, que han ido a prepararse para el ministerio, algún instituto bíblico, que tienen ciertas capacidades o dones. No. Lo único que te capacita para esta labor, al cual Dios nos llama a todos, es Cristo. El buen depósito en nuestras vidas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que yo necesito ya lo tengo en Cristo. El problema es que no reconocemos esa verdad y no nos esforzamos en la gracia. ¿Qué es esforzarte en la gracia? Es hacer aquella cosa que tú jamás hubieras hecho por ti solo, pero que tú sabes que Dios quiere hacer en tu vida y que Él quiere que tú hagas. Y entonces tú tomas el paso. Sí, Señor, en ti confiaré. Y Él empieza a hacer cosas en tu vida por su gracia que tú jamás pudieras hacer. Aunque lo hicieras en tus fuerzas, te caerías. Tú sabes que yo he experimentado eso, ¿no? No sé si tú lo has tratado alguna vez. Yo me acuerdo de mi juventud, me tropecé muchas veces tratando de hacer las cosas con mis propias fuerzas, hasta que descubrí que no es así. Quizás las cosas en el mundo así, pero cuando son las cosas de Dios, yo no puedo pararme aquí en este púlpito con mis propias fuerzas, porque eso fuera inútil, vacío. Sino necesito de la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia para la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no porque tú tenías algún talento, alguna habilidad, sino según el propósito suyo, divino, eterno, y su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, mucho antes de los tiempos de los siglos. Este segundo mensaje es fascinante y quiero seguir atravesándolo porque quizás puedo decir esto antes de ver la primera imagen que Él nos da. Y es esto que quizás sea importante para entender.
fe que salva, verdadera fe que transforma una vida, hermanos, requiere a lo menos estos 3 elementos importantes. Primero, conocimiento. Tú no puedes creer en Jesucristo si tú no conoces a Jesucristo. No es que tú vas a conocer toda la abundancia de quién Él es y todo lo que ha hecho, pero tú tienes que tener un encuentro con el Salvador para tener esa fe. La fe no está depositada en religión, no está depositada en cualquier otra cosa, está depositada en Cristo. Conocimiento de Él. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para ser salvos tenemos que entender, tener conocimiento de lo que dice Dios. Eso es un elemento de nuestra fe. Pero el segundo elemento, hermanos, es confiar en eso. Lo que Él dice es confiable. Depositar nuestra confianza. Reposar en lo que Él ha dicho. Su palabra es fiel y útil. Poderosa. Para transformar, para cambiar, para hacer lo que Él ha dicho en nuestras vidas. Ese segundo elemento de confiar, de reposar en Él. Pero el tercero, al cual yo creo que se refiere Pablo más enfáticamente en este capítulo, es comprometernos con Él. Yo puedo confiar en Él, pero vivir una vida distante. Pero compromiso es entregarse por completo al Señor. Señor, aquí estoy, heme aquí, lo que tú quieres hacer con mi vida. Nosotros miramos las Escrituras y pensamos que eso es para algunos especiales, pero es para todos nosotros. Dios nos ha llamado a todos con llamamiento santo. Entregarse por completo al Señor, tomar su cruz, ¿no? Seguirle, dedicar tu vida a Él enteramente, entregarte por completo a Él. Ven, el que quiere venir en pos de mí, no, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga y sígame. Nosotros no podemos simplemente decir, Señor, yo creo, y quedarnos donde estamos. No hay 2 grupos de creyentes, los que se paran y sirven y los que se sientan y oyen. Todos nosotros somos llamados a servir. Y es cuando te esfuerzas en la gracia de Dios que tú empiezas a descubrir que Dios sí tiene un plan y propósito para tu vida. Y Dios te va a usar a ti. Y es a eso que va Pablo aquí. Este tercer componente de entregar tu vida. Él le dice, Pablo le dice, entrega tu vida a Timoteo. Entrega tu vida al Señor. Entonces le da 7 imágenes. Miren la primera conmigo. Está en el versículo 1. Versículo 2, perdón. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, importante, fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ven la palabra enseñar? Encargar. Una de las primeras cosas importantes, hermanos, y es la primera imagen que vemos aquí, es de un maestro fiel, una persona que lo que aprende, lo enseña. Quiero decir una cosa muy importante, tú no puedes enseñar lo que tú no has aprendido. Tú puedes quizás hablar de ello, pero inmediatamente te vas a dar cuenta que no lo conoces como debes conocerlo. Pensabas que lo conocías hasta que empieza a hablar de ello, porque el que enseña, el que es un maestro, sabe de lo que está hablando. Si no sabe de lo que está hablando, no debe ser maestro. Y por eso la palabra dice, no sean muchos maestros entre vosotros. Hablando de la capacidad particular, el don particular que Dios da a algunos de enseñanza. Ciertamente los pastores y líderes de la iglesia en esa área tienen que ser maestros, tienen que enseñar. Pero tú y yo también debemos saber cómo enseñar. Enseñando a otros, Colosenses 3:16 lo pone así. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿En quién? En vosotros. ¿Cómo? Enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Parte del labor tuyo es enseñar y exhortar con toda sabiduría. Esto no es solamente el don o la capacidad de los pastores. Todos nosotros tenemos esta responsabilidad. Lo que tú aprendes no es solamente para que tú lo aprendas y lo implementes en tu vida, pero al aprenderlo y implementarlo, que tú estés enseñándolo a otros. Todos nosotros tenemos a alguien que podemos instruir. Si eres padre, tienes a tus hijos, madre, tus hijos, tus hijas. Las damas ya mayores pueden enseñar a las niñas, los hombres dirigir y cuidar a los jóvenes más que ellos. Todos nosotros tenemos una parte. Todos nosotros también nos encontramos entre vidas que están necesitadas de instrucción, de dirección. Y debemos servirles, no quedarnos callados. Y Pablo está diciendo esto, ¿no?
lo que tú has oído entre muchos testigos, aquí es lo que tú has oído aquí, entre muchos testigos, lo que tú has aprendido, dice, encarga a hombres fieles. Esto no se le entrega a cualquiera. Tú no compartes las verdades eternas con cualquier persona. No van ni a entender. Esto es con hombres fieles. La idea de hombres fieles es vida que han conocido a Cristo, que han comenzado a seguir y necesitan instrucción en la fe. Es dicho, hacer discípulos, guiar a otros en la fe. Amado y amada, esta es parte de la labor que Dios nos llama. Guiar a otros en la fe. Sentarte con alguien por desayuno cuando Dios te permita y compartir la palabra con ellos. Invitar a un amigo, una amiga que conoce al Señor, pero tú sabes que necesitan ver ese depósito de Dios y necesitan reconocer a Dios y seguir a Dios fielmente. Y que tú los llamas y les instruyes en la palabra. Y mira qué interesante. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que la razón que yo enseño aquí es para que tú le enseñes a otros. Y la razón que tú debes enseñar a otros, a enseñar es para que otros, los que tú enseñas, ellos también enseñen a otros. Este asunto de enseñar no es solamente desde el púlpito. Es una carga fuerte, pero es para todos nosotros al nivel que Dios nos ha capacitado para hacerlo. Enseñar es tan importante, hermanos. ¿No? Enseñar. ¿No? Jesús dijo 3 veces a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Entonces otra vez, ¿me amas? ¿De veras tú me amas? Pedro se sintió un poquitico incómodo. Pero Jesús conecta ese amor, apacienta a mis ovejas. Y la tercera vez yo creo que Pedro ya estaba, pero de veras, Señor, pero solo tú sabes si te amo. Y él le dice una tercera vez, apacienta mis ovejas. Es decir, ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios, verdad? Tercera vez, ¿tú amas a Dios? Entonces muéstralo. En tu obediencia, decir, yo voy a dar de lo que yo tengo a otros. Voy a apacentar, voy a dar, porque estamos hablando de comida aquí, amén. Pan fresco, ¿me entienden? No pan duro, que tú ni le puedes meter una mordida. Pan fresco, que tú lo hueles y ya estás deseoso de ello. Pan fresco. Me acuerdo que en Tampa había una panadería como a 5 cuadras de donde yo vivía. Y todas las mañanitas mi papá salía antes que nos habíamos despertado todos y traía pan fresco a la casa. Llegaba el pan fresco, pan cubano por supuesto, a la mesa y eso nos despertaba, olíamos, ¿no? Cuán delicioso, y eso ya comenzábamos el día con ello. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, tú debes ser una vida que eres como un alimento para otros. Fresco, bueno, deseable. Enseña a hombres fieles y ellos harán lo mismo. Porque esto, hermanos, como crece y abunda el pueblo de Dios. Esa es la primera imagen. Un maestro fiel. Miren la segunda imagen, el próximo versículo. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda imagen es un soldado fiel. No solamente debes ser un maestro, Timoteo, tú debes enseñar fielmente la palabra de Dios, pero Timoteo también tú debes andar como un soldado. Nosotros no somos parte de este mundo civil de personas sin propósito y dirección. Nosotros no hemos sido encargados una gran obra. Es una guerra, es una batalla. Las almas se están perdiendo allá afuera. Y tristemente, aún en nuestros hogares hay almas que quizás se pierdan. El soldado sabe por qué es un soldado. El soldado está presente y consciente que hay una batalla. Amados, ¿tú estás consciente de esto? Hay una verdadera batalla por tu alma y por la alma de los que están contigo. Y debemos estar armados con toda la armadura de Dios, preparados para la gran y buena batalla. Sufrir como un buen soldado es el punto de esto. Sufre penalidades como un buen soldado de Cristo. Ningún soldado va a la guerra para sentarse, ¿no?, con su jugo de té y mirar lo que están haciendo allá afuera. No, con una sombrilla.
Sabe el soldado que guerra significa sufrir, que guerra significa entregarse, guerra significa dolor, significa dificultades. Es una verdadera guerra. Y nosotros debemos estar en la batalla, no sentados afuera. Si estamos sentados afuera, somos solamente ciudadanos, pero no estamos conscientes que el privilegio de ser ciudadano en este gran reino de Dios es servir al gran rey. Pablo le dice a Timoteo, tú no eres el único que sufre, Timoteo, yo estoy sufriendo. Todos nosotros que militamos estamos sufriendo, sufriremos. Enfrenta lo que tienes que enfrentar. No importa lo que tú tengas que enfrentar, porque la gracia de Dios está contigo. Él va a hacer lo que Él ha determinado hacer. Enfrenta y sufre penalidades y maltrato como un buen soldado de Dios. ¿No? Porque Dios está interesado en verdaderos soldados. Quiero decirte, hermano, si tú no estás interesado en servir a Dios, tu vida va a ser triste. Si tú crees que tú puedes vivir la vida cristiana sentado, tú no entiendes de lo que Dios te ha llamado. Te ha llamado a servirle a Él, a honrarle a Él con tu vida. Dios está interesado en verdaderos soldados, no en aquellos que corren cuando viene la batalla. ¿Tú sabes que hay aquellos que corren? Bueno, yo recibo llamadas de los que corren constantemente. Y yo me estoy seguro que el pastor Jesús también. Amado, mira, tengo un compañero que tiene una necesidad, ¿tú lo puedes llamar o hablar? Claro que sí. Agarro mi escopeta, aquí está. Y pienso, ¿y por qué él no usa su escopeta? ¿Y por qué él no hace su labor? O ella. Todos nosotros debemos batallar, ¿no? Pablo dice a la conclusión de sus días, he cumplido, ¿no? La buena, él dice la carrera. He batallado la buena batalla, he cumplido, llegado al fin de esta gran carrera. Él ha hecho como Dios le ha llamado. Somos llamados a destruir fortalezas y principados, hermanos. Tenemos lucha no contra carne ni sangre, amados. La lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas. Nosotros estamos batallando contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. La batalla no es natural, pero tenemos la palabra sobrenatural. Tenemos a Cristo que mora en nosotros. Tenemos la gracia misma de Dios en nuestras vidas. Sufrir es experimentar el desánimo. Esto es natural. Si tú estás desanimado por servir a Dios, bienvenido a la buena batalla. No pienses que servir a Dios es fácil. Si fuese fácil, todos lo hicieran. La razón que muchos no lo hacen es porque saben que en el momento que ponen el pie en la otra línea de la frontera, donde está el enemigo, vienen todos los dardos y vienen todas las dificultades. Hermanos, sufre y experimenta el desánimo algunas veces por vidas que has discipulado, que le has enseñado, pero se apartan de la fe. Yo he experimentado eso. Yo he conocido vidas que he dedicado mucho de mi esfuerzo, mi tiempo, mi vida, y se han apartado. ¿Y tú crees que eso no duele? Pero eso es sufrir. No, porque Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos para Él. Si a Él lo abandonaron, si a Él lo rechazaron, ¿tú crees que como discípulo, como soldado, buen soldado, nosotros nos encontremos alguna vez cuando viene la batalla, muchos salen corriendo? Sufren en ser acusados falsamente. Algunas veces dicen cosas de ti que no son ciertas. Hermanos, sufrir en batalla por las almas, porque hay almas de los perdidos que tienen que ser rescatadas del fuego. También tenemos que algunas veces sufrir, hermanos, enfrentando falsas doctrinas y mentiras y engaños, y tratar de corregir con mansedumbre a aquellos que están engañando, no solamente a los de afuera, pero algunas veces tratan de engañarnos a nosotros, a los que están con nosotros, y tenemos que protegerles. Siempre hay una batalla. Amén. La batalla no cese, no para, no hay un momento, dice, mira un momento, todos vayan en vacaciones, 1, 2, 3 semanas, regresamos a la batalla. No, la batalla es constante. Siempre debemos entender que debemos servir como un soldado que no es, hermano, servir, cuando servimos como soldados no es vivir con comodidades, es entender que hay un precio para pagar.
Es un precio grande, pero merece Dios todo eso y mucho más. No hay nada que yo pueda pagar, que tú pudieras pagar, hermanos, que pudiera en ningún sentido ni aún mostrarse como algo digno delante de lo que Él ha pagado por nosotros. Que yo entregue mi vida por Cristo, que tú entregues tu vida por Cristo, hermanos, esto es pequeño en comparación a lo que Él ha hecho por nosotros. Él verdaderamente ha batallado la buena batalla. Él verdaderamente ha conquistado la muerte. Él verdaderamente ha destruido el pecado y la muerte y el infierno y todas las cosas que nos podían destruir. Esas cosas son apartadas de nosotros. Y se nos ha dado vida y vida en abundancia, vida verdadera. No. Los credenciales de un soldado, hermano, no son un título, no son diplomas. Los credenciales de un soldado son sus labores. En sus propios cuerpos están las evidencias que ha batallado. En un pasaje Pablo habla de cómo él ha tenido que trabajar de tal momento que ha sido apedreado y tirado a un lado y ha sido abofetado. Lo han encarcelado, lo han dejado por muerto. En su cuerpo están las marcas de servir. Y por supuesto, si tú eres un buen soldado, van a haber marcas, ¿no? Van a haber dolores. Pero esto es parte de ser un soldado. También dice que el soldado no se enreda en los negocios de la vida. Es decir, hay cosas que no debemos enredarnos en ellas. Este es el segundo. El tercero es un atleta. Miren el tercero en el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Lo más importante de entender de esta imagen que nos da Pablo es que nosotros no podemos quebrar las leyes de Dios y pensar que de esa manera lograremos lo que Dios nos ha llamado a hacer. El buen atleta batalla legítimamente, se prepara. Un buen atleta, hermano, entiende cómo es que tiene que competir. Se prepara para la buena batalla. Nada menos que éxito es lo que busca. Él quiere ser coronado, pero no falsamente. No quiere robar esa corona. No se entrega simplemente para lo que quiere hacer, sino es todo o nada. El verdadero atleta vive para ganar la corona. Vi un video hace un tiempo atrás donde salieron, era una carrera de hombres y estaban corriendo y antes de terminar la carrera, el que estaba al lado de otro, estaban los dos corriendo, estaban casi a terminar, uno de los que estaba al lado de otro, se tropezó con él, con el que estaba a su lado, se tropezaron. Y como resultado, uno cayó al piso y el otro terminó la carrera. Pero no la terminó antes de parar. Y agarró a ese hombre que estaba a su lado y los dos terminaron juntos. Y entonces, parece lindo eso, pero entonces le preguntaron, ¿y por qué tú hiciste esto? Tú ibas a ganar, él se cayó, tú ibas a ganar. Y mira la mente de un atleta. Eso no hubiera sido ganar. ¿No? Sí, recibo la corona, pero no hubiera sido legítima. Porque los dos... No, hicimos el error. Él cayó. Sí, él cayó. Sí, pero si no hacemos ese error, él me iba a ganar. No. Así que yo no quiero esta corona ilegítimamente. Yo la quiero auténticamente. Cristo un día va a decir a aquellos que batallan bien, buen siervo fiel. Has hecho bien, entra en el reposo, en el descanso, en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que busca el atleta. El verdadero atleta sabe que no tiene sentido competir si no tiene él un galardón, algo para ganar. Él desea ganar, hermanos, pero tiene que luchar legítimamente. Si tiene que luchar sin fallar en cumplir con las reglas, esforzarse conforme a lo que Dios ha ordenado. Tú sabes que hay vidas que sirven, pero también no obran como deben. Tú sabes que hay vidas que tratan de hallar formas ilegítimas para aparentar que están ganando. Por supuesto, quiero decir una cosa. Tú no estás compitiendo contra otro creyente. Yo no estoy compitiendo contra otros pastores. Mi batalla principalmente es contra mí. Contra mi pecado,
contra mi dominio propio, que yo pueda andar fielmente delante de Dios, contra las cosas que yo sé que en mí van a evitar que yo honre a Dios. ¿No? Esa es la batalla. Yo golpeo mi cuerpo, yo lo pongo en orden. Yo tengo que someterme a lo que necesita someterse un atleta para ser el mejor que él puede ser. Porque cuando él es lo mejor que él puede ser, no importa lo que otros hagan. Y eso es lo que le está diciendo aquí Pablo. Esto es serio, es una carrera con altos requisitos. Pablo le dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice en otro pasaje, en 1 Corintios 9, 27, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, de declarar el mensaje a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Se tiene que luchar legítimamente. Poner nuestro cuerpo bajo orden. Competición, hermanos, no es contra otros servidores, sino contra tu carne, contra tu ignorancia, contra tus debilidades espirituales, contra tus inclinaciones pecaminosas. Contra eso batalla. Y tú verás que vas a tener fuerzas espirituales para hacer la obra de Dios, porque esas fuerzas que Dios te da vienen por su gracia. Esa es la tercera imagen. La cuarta es esta: un labrador fiel. Esto es muy interesante. En el versículo 6 dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador es el que hace el trabajo de plantar para una cosecha. Esto es un labor, quizás un labor muy desconocido para muchos en estos días. Trabajar hasta gastar todas sus energías. Lo interesante de este tipo de labor, hermanos, diferente a muchos otros labores, es que el labrador, el que planta, el campesino, el que trabaja, se levanta temprano y trabaja hasta la noche y está preparando el terreno y está haciendo todo para que dé fruto. Él mismo solamente plantea y trabaja ese terreno, pero él tiene que ahora tener paciencia, tiene que esperar en Dios. Y esta es la imagen que le da Pablo. El labrador hace el trabajo de plantar y él está ahora en espera de una cosecha. Su alma tiene que ser alimentada primeramente. Él tiene que conocer a Dios, conocer de su palabra para hacer este labor. Pero él no puede esperar la cosecha en 2 días. ¿Sabe que yo cuando era programador y estaba dedicado a eso, yo podía programar y al fin de cada día yo sabía lo que yo había construido y si estaba funcionando o no? Y después de en un proyecto tenía algo bien creado que me gozaba en lo que podía haber creado. Pero así no es con el labrador. El labrador hace todo ese trabajo y entonces tiene que esperar. Nosotros como servidores de Dios tenemos que dar la palabra de Dios a otros. Amén. Plantarla bien y seguir dándole agua, seguir dándole sol, haciendo todo necesario para que venga. Pero Dios da el crecimiento y esa es la esperanza. Ese es el sentido donde tiene que haber paciencia. Tiene que ser paciente, no como otros labores. El labrador planta y espera operando en fe. Él planta semilla y ahora espera. No hay gratificación instantánea. Él no recibe inmediatamente. Planta la buena semilla y espera. El crecimiento no puede ser forzado. ¿Tú sabes eso? Sí, esa es una de las cosas más interesantes de este labor, que nosotros somos llamados a ser labradores también. Esta imagen cuarta de él es que el labrador aprende a ser fiel y que Dios en su etapa dará fruto. Y el fruto que Dios da va a ser una cosecha. No, algo que no solamente da para uno, pero para muchos. No, entrega esto a hombres fieles que en su tiempo debido también darán a otros. Nosotros como iglesia estamos plantando ahora en vidas que quizás no van a dar fruto hasta 20 años por delante. Yo no sé cuándo Dios lo hará. No es que no van a servir a Dios, pero Dios en algún día va a decir, mira, ahora y ya, en esta manera te voy a usar. Y empiezan a florecer. Yo sé que muchos tuvieron que invertir en mi vida por muchos años antes que yo pude entonces al fin ver que Dios empezó a hacer algo profundo, glorioso. Y empecé a poder servir a Dios y ser usado de tal manera. Yo estaba sirviéndolo mucho antes, pero es una cosa, no, es el labor y otra cosa cuando Dios fructifica algo. Y tenemos que estar en ambos momentos, amén. Cuando se plantea y cuando se cosecha, ahí está el labor. La quinta imagen, hermanos, es un obrero fiel. La idea aquí es interesante en el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta quinta imagen, hermanos, es una que provee Pablo de lo que pudiéramos usar la palabra de un artesano, una persona que hace la obra con precisión. No solamente es cualquier obra, pero tú has visto personas artesanistas que todos los detalles con precisión hacen algo hermoso. Tu labor puede ser con madera o con pintura. Eso es lo que hacen algunas veces los artesanistas. Pero el labor del creyente, de este labor, es con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser precisos con la palabra de Dios, especialmente en estos días. Amado y amada, si tú no eres preciso con la palabra de Dios, tú no vas a poder servir a Dios como Él quiere ser servido. Hay muchas vanas palabrerías, dice el versículo antes y después, habla de palabras vanas, palabras profanas. Habla de gasto de tiempo. Miren el versículo 14. Recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Dios no quiere ese gasto de palabras inútiles. Él quiere que usemos la palabra de Dios con precisión, fielmente. Así ha dicho Dios. Y esta es la aplicación de esa verdad. Y esto es lo que Dios quiere de su vida. Y esto es lo que Dios hace. Su labor, hermanos, es con la palabra de Dios y la usa bien. Y la usa bien para ser aprobado como un buen obrero que utiliza esa palabra de tal manera que Él no contiende con palabras. Él cuando habla la palabra de Dios no está batallando con otros. No profana la palabra, no usa vanas palabras. Hermanos, no solo hablamos de este púlpito, sino manejamos la palabra de Dios. Dios quiera fielmente. Dios quiere que su palabra sea declarada. Dios no nos llamó a simplemente hablar de cualquier cosa o dar cualquier ilustración o hablar de mi persona o el pastor Jesús hablar de su persona. Podemos hablar y dar ejemplos, ilustraciones, pero la palabra de Dios es lo que tiene que predominar. Y cuando tú enseñas a otros, hermanos, no abras tu boca hasta que tú tengas la palabra de Dios. Una de las cosas que yo he descubierto desde una temprana edad, gracias a Dios, es que cuando yo tenía que compartir con alguien o dar alguna consejería o alguien me llamaba, yo lo oía lo que me estaban diciendo, lo que estaban preguntando, y aquí adentro estaba pasando una cosa. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? Señor, muéstrame, porque si tú no me hablas a mí, yo no puedo hablarle a... ¿Qué voy a decir yo? Vanas palabrerías. Háblame a mí, enséñame. Y Dios es fiel, su gracia es abundante. Que si tú dices, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a honrar. Cuando Dios pone una vida en necesidad delante de ti, Él va a poner las palabras que esa vida necesita. Pero para eso tú tienes que ser fiel con la palabra. Tú tienes que conocer su palabra. Amados, un momento. ¿Tú crees que yo soy el único que tengo que entender lo que está aquí? ¿Tú tienes que entender lo que está aquí? De tapa a tapa, no me digas, bueno, hay algunos pasajes. No, esta es la palabra de Dios y toda la palabra de Dios es útil. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Si tú no leíste 2 Timoteo esta semana, hermanos, shame on you, como dicen en inglés. Si tú dijiste, bueno, yo la he leído en otros tiempos, yo la conozco, o simplemente te olvidaste. Entonces, ¿cómo tú vas a ser funcionario útil? ¿Cómo es que tú vas a entender que no solamente te llamó, sino no te salvó, sino te llamó con llamamiento santo? Con exactitud. En inglés dice rightly dividing the word of truth. Habla de dividir bien, de saber lo que esto es y lo que eso es, y no mezclar las cosas. Yo he oído muchas cosas que son tristes, donde algunas veces tú oyes predicadores que mezclan esto con lo otro y hacen un potaje ahí lleno de cosas y uno ni sabe, ¿no? En la sexta de estas imágenes, un instrumento, un utensilio. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles.
Aquí sí que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amados, hay utensilios que se usan en la mesa, oro y plata, limpios. Hay utensilios que se usan en el baño, ¿no? Que se usan para echar fuera la basura, no honrosos, no limpios. Y lo que dice Pablo aquí es, seas tú uno de aquellos que es útil en la mano de Dios, para bien, honrosos. Y para eso tú tienes que limpiar tu vida. Tú no puedes vivir una vida sucia. Una vida que tú abres la puerta a cosas que desagradan a Dios. Tú tienes que dedicar tu vida al vivir una vida pura. Oro y plata para usos honrosos, madera y barro para usos viles. Solo el que limpia su vida es útil para estos usos honrosos. ¿Limpiarse de qué? Versículo 19, de iniquidad. Versículo 14, de palabras vanas y palabras profanas. Versículo 22, huye de pasiones juveniles, le dice a Timoteo. Hay cosas que no concuerdan con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y esas cosas tú tienes que remover. Esas cosas no son buenas, límpiate de esas cosas. Que nos lleva al último, el séptimo de estas imágenes, de este segundo mensaje a Timoteo. Timoteo, entrégate. Esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. El séptimo se encuentra en el versículo 24 y 25. Habla del esclavo. Porque el siervo, el esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, para si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, Somos siervos, esclavos. La palabra literalmente es un esclavo. Tú no tienes derechos aquí. Lo que Él dice, lo hacemos. ¿Tú has visto algún siervo que cuando le dice el amo, haz esto, ya, pero ¿y ahora? No, si tú trabajas en tu trabajo y tu jefe te dice, haz esto, y tú dices, no, lo hago la próxima semana, quizás dice, bueno, ni te aparezca por aquí mañana. Porque uno no es dueño de su propia vida. Uno no hace como quiere. Hacemos lo que Dios dice. Y este es uno de los problemas grandes en servir a Dios, que muchos quieren hacer como ellos quieren. Y el siervo de Dios, el esclavo del Señor, no debe ser contencioso. No es combativo, no argumentativo cuando recibe sus órdenes. ¿Has visto algún soldado que nos dice, no, cualquier orden dice, no, eso no es tan importante? O no lo quiero hacer. No, al calabozo para que aprenda por una semana. O lo ponen usualmente con cualquier cosa pequeñita a correr 20 millas, a ver si se aprende con una disciplina. Es amable con todos. Nosotros no tenemos el derecho de tratar a nadie de una forma fuerte o combativa. Es amable con todos. Dice, una vida que cuida, que es sufrido, apto para enseñar. La idea es que tú aprendas lo que tú has aprendido y tú puedas enseñarlo. Hay aquellos que tienen el don. La palabra dice que el cuerpo de Dios tiene muchas diferentes diversidades. No todos somos igual. Algunos son llamados a enseñar, a ser maestros. Y dice que no todos seamos maestros. Algunos no deben ser en esa capacidad, pero todos nosotros, como le enseñé en el principio, podemos enseñar a otros. Somos llamados todos a discipular. Y en esa frase, en la conclusión de Mateo dice, ir por todo el mundo, y dice el próximo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he dicho y enseñado. El deber de enseñar la verdad de Dios. Pacientes con los que nos maltratan, nobles, corrigiendo con mansedumbre, humildes, gentil. Bueno, aquí está la conclusión. Pablo le enseña a Timoteo, un siervo fiel, a cómo deber hacer su obra. Le enseña cómo debe entregarse por completo a la obra. Y le enseña lo que significa esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Pues todo esto proviene de Dios. Dios quiere que nosotros seamos así. Un buen soldado, uno que enseña, un buen atleta, un labrador, un obrero fiel, o un utensilio útil en las manos del Señor, un esclavo que verdaderamente sirve a Dios. Hermanos, quiero aplicártelo. ¿Estás consciente del llamado de Dios sobre tu vida? Considera estos ejemplos y entrégate a la obra.
sirviendo gentilmente, limpiándote, usando bien la palabra de Dios, luchando legítimamente, participando de los frutos de ellos, sufriendo penalidades, compartiendo con otros lo que has aprendido y enseñando a otros a hacer lo mismo. Y obviamente, ¿quién es suficiente para estas cosas? Y la respuesta bíblica está en este mismo capítulo, el versículo 8, 9 y 10, en donde termino. Dice el versículo 8, 9 y 10, acuérdate de Jesucristo. El que hizo todo esto perfectamente no eres tú, ni yo, ni Pablo, ni Timoteo, es Cristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Es decir, Él no es cualquiera, Él es una persona que verdaderamente es un hombre, ¿no? Que vivió y entendió lo que era dolor y necesidad, pero también resucitó de entre los muertos. También es Dios. 100% hombre, 100% Dios. Ahí está el evangelio, ahí está la verdad. Dios nos ha dotado. Dios te ha dado a ti lo que tú necesitas. ¿Pueden ponerse de pie conmigo en esta mañana? Entrégate, esforzándote en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Padre, yo te pido en esta mañana que tú operes en cada uno de nosotros conciencia, Señor, de nuestro deber como tus hijos y hijas. Tristemente, Padre, vivimos en días donde muchos piensan, Señor, que hay alguna jerarquía en iglesias donde solamente algunos tienen capacidades o habilidades para servirte. Cuando tú muestras en tu escritura, Señor, que sí tú dotas a cada uno como tú deseas, pero que todos nosotros, los creyentes, los hijos y hijas tuyas, somos llamados a labor. Cada uno formamos parte de este cuerpo, cada uno de nosotros, Señor, somos importantes y necesarios para el funcionamiento de tu cuerpo, para que tus propósitos se traigan a cabo, Señor. Y tú nos llamas a nosotros a conciencia. Este segundo mensaje en 2 de Timoteo, Padre, es un llamado, es un vocero, es un grito del cielo que dice: honra a Dios e entrega tu vida, no vivas para otros ni para otra cosa, sino vive para tu Señor que te salvó. Él es aquel que merece todo tu servidumbre. Entrégale tu vida y esfuérzate en lo que Él te ha dado, porque es más que suficiente. Aún Pablo, cuando vio su necesidad y clamó: Dios, cámbiame, quítame esta necesidad, y Dios dijo: bástate mi gracia. Pablo entendió y dijo: sí, Señor, tu gracia es suficiente, me gozaré más en estas áreas donde soy débil, porque tu gracia, Señor, está conmigo. Y veré, Señor, que cuando yo soy débil, tú eres fuerte. Tu poder, tu gracia conmigo, Padre, es más que suficiente. Seas tú glorificado y exaltado, no, Señor, no solamente en esta mañana, pero en cada uno de nosotros, especialmente, Señor, quizás en aquellos que saben, tan conscientes de su llamado, que Dios los ha llamado a servirte, y que están también sirviendo y funcionando en este mundo, Padre, y ven la batalla. Padre, ayúdalos a ser más y más fiel a ti. Y aquellos padres que también se encuentran, que están sentados, que no están obrando, Señor, en esta mañana levántalos de sus sillas. Permite, Señor, que comiencen a reconocer, Señor, que tienen que limpiarse, lavarse, ser útil en tus manos, que tienen que esforzarse, que no pueden vivir sus vidas, Señor, conforme a sus propios criterios, sino esforzarse en la gracia que hay en Cristo Jesús. Que se puedan entregar a ti, Señor. Dar su vida por completo para que tú los uses. Porque ahí es donde está la verdadera vida. Los días terminarán, Señor, y todos nosotros, si tú no llegas antes, llegaremos a la tumba y moriremos. Y este cuerpo ya no podrá funcionar más. Pero lo que tú has hecho en nuestras vidas, en el cuerpo durante estos años, eso perdurará. Porque tu obra, Señor, es eterna. Y queremos ser parte de esa gran obra. Bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, al oír tu palabra en esta mañana. Desafíalos, anímalos, fortalécelos, úsalos en tu gran mies, Señor. Y que podamos honrarte como personas, individuos, hijos tuyos y como iglesia. Para tu gran gloria y honra te pido en esta mañana.
Amén. Amén. Pueden sentarse por unos momentos, hermanos.